Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Es para mí un grandísimo honor poder estar en este magnífico teatro y en este contexto que denota el cambio efectivo que está viviendo en El Salvador. Desde mi llegada hace 6 meses he podido tocar con mano esos cambios y estoy muy contento y aprovecho la ocasión para manifestarles estos sentimientos sinceros. La conservación del patrimonio cultural es una responsabilidad compartida que no podemos eludir. Garantizar el respeto y fortalecimiento de las identidades y derechos culturales a nivel nacional y local incentiva el crecimiento económico y fomenta la inclusión social, aportando a los retos del desarrollo sostenible. De hecho, no hay desarrollo posible sin formación, instrucción y cuidado de nuestra historia y de nuestro patrimonio. A través de la cooperación, Italia tradicionalmente promueve la protección y promoción de los recursos artísticos y culturales como acción cardinal para el desarrollo sustentable de las comunidades y de los territorios. Se trata de un proceso no fácil, es un proceso estratégico, dinámico e interactivo de extrema importancia y donde la colaboración entre los países, como es el caso de El Salvador, juega un país fundamental. El patrimonio cultural, además, es componente de conexión de la población con su historia y sus legados ancestrales. La presencia de bienes patrimoniales y naturales es enriquecedora para la educación social y cívica de las nuevas generaciones y por ende fundamenta el futuro de las naciones. Es responsabilidad de todos cuidarlos y ponerlos a disposición de todos. Por ello, a través de nuestras acciones de cooperación en El Salvador, apoyamos y implementamos iniciativas que miran a la recuperación, recualificación, promoción y salvaguardia del patrimonio arquitectónico y artístico, dedicándole una atención particular a los centros históricos. Hoy nos sentimos orgullosos de ser parte de esta iniciativa dedicada al fortalecimiento del ejercicio de los derechos culturales a través de la promoción del desarrollo social inclusivo. El proyecto que se ha presentado con este significativo video acompañará en el potenciamiento de algunos de los más importantes teatros y museos del país, mejorando su accesibilidad y potenciando su fruición por parte de las personas todas, incluso y sobre todo con menores capacidad de movilidad y visión. También se brindarán oportunidades de estudio y de empleos para la población salvadoreña a través de cursos formativos en lutería y en los oficios tradicionales en el ámbito de la restauración de elementos decorativos y arquitectónicos. No es de menor importancia tampoco la promoción de nuevos espacios de socialización, así como la prevención y difusión cultural a través de la realización de nueva cinemateca. El trabajo y el compromiso del Ministerio de Cultura es obviamente el más importante y precioso, siendo el sector protagónico del proyecto, atento en promover el arte y la cultura, contribuyendo a que sean accesibles para toda la población. Estamos, por lo tanto, agradecidos de poder participar
de la inauguración junto a las instituciones salvadoreñas de esta importante iniciativa, convencidos que a través de la cultura, de la educación, del conocimiento compartido, podemos contribuir a formar, sustentar y fomentar una sociedad justa, equitativa, inclusiva y sostenible, con valores que nosotros apoyamos y seguiremos apoyando. Muchísimas gracias. Nos viene con sumamente mucha alegría el recibir estos fondos, esta ayuda de un pueblo hermano. No puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer también a quien cultivó esta semilla que hoy está produciendo frutos también y que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viviendo. Nuestra ahora primer vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suesi Callejas, que en gran medida articuló ese esfuerzo y que gracias a Dios hoy ya está rindiendo los primeros frutos. Italia y El Salvador tienen una historia muy fuerte, de lazos muy estrechos, y en esta ocasión quiero agradecerles por este gesto que han tenido. Definitivamente estamos viviendo un antes y un después, y es el momento oportuno. El fortalecimiento, la promoción del derecho a la cultura no tendría sentido si no se puede ejercer tal derecho. Algo que ha sido hoy por hoy una obra exclusiva del presidente Nayib Bukele. Y no puedo tampoco dejar el trabajo que ha realizado la primera dama, nuevamente junto a Suesi, desde la alcaldía de San Salvador, cuando cultivaban y ponían su granito de arena para promocionar la cultura, que hoy al final vemos un proyecto ya de país y no solamente de un municipio. ¿Qué significa esto? Y lo hemos dicho muchas veces en muchos espacios. En este país, lamentablemente, por décadas, nuestra población no pensaba en venir al teatro a las 6 de la tarde. Estaban pensando cómo regresar a sus hogares con vida en el transporte público. Nuestra población no tenía acceso los fines de semana a visitar espacios patrimoniales como ir al Palacio Nacional, porque estaba cerrado, simplemente porque los horarios no coincidían con el tiempo libre de la mayoría de salvadoreños. Algo que cambió en el quinquenio del presidente Bukele y que hoy definitivamente, repito, estamos ante un antes y un después, y es el momento oportuno. Es grato contar con su presencia en este día donde lanzamos un proyecto insignia para el Ministerio de Cultura y para el gobierno del presidente Nayib Bukele, el cual, como ya sabemos y hemos escuchado, surge como fruto de las buenas relaciones de amistad que hemos cultivado con la República Italiana, que siempre ha estado presente cooperando con El Salvador. Hace algunos meses hemos recuperado 9 piezas de artesanía ancestral, las cuales no estarían aquí sin el apoyo del gobierno italiano. Y hoy en día nuevamente se hacen presentes con este importante proyecto, el cual inició con la firma de un convenio de cooperación entre el gobierno italiano y el gobierno de El Salvador, dando pie a la ejecución del proyecto que llevará a cabo una inversión de 3.500.000 euros. Estoy seguro que cada una de las asociaciones del proyecto nos permitirá generar oportunidades de aprendizaje, intervención y recuperación de los espacios culturales con valor patrimonial para el goce de los derechos culturales de los salvadoreños, facilitando la implementación de las obras de acceso inclusivo para la población que visita los museos y teatros nacionales ubicados en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, además del Palacio Nacional y la ex Casa Presidencial, innovando además en la formación de profesionales con la conformación de una escuela de lutería donde la especialidad inicial será la de cuerdas frotadas. Por otra parte, se prevé la conformación de un diagnóstico para la estructura de un programa que facilite la implementación de una escuela-taller de restauración de patrimonio cultural, permitiendo la formación técnica de jóvenes en oficios tradicionales. Ambas escuelas serán suficientemente competitivas
para que apliquen a empleos o formen sus propias microempresas, además de tenerlos como referentes calificados en proyectos que se generan a nivel gubernamental, municipal y privado. Por lo tanto, se buscará que dentro de su formación reciban preparación sobre el emprendimiento. Por último, pero no menos importante, el proyecto nos permitirá la conformación de la primera Cinemateca Nacional, un centro donde se podrá preservar, archivar, catalogar y rescatar el patrimonio fílmico, audiovisual y cinematográfico de El Salvador. Agradecemos la cooperación italiana y a todo su equipo técnico que junto al personal de cada una de las instituciones aquí representadas han trabajado por lograr este proyecto. De igual manera, agradezco al equipo técnico de todas las direcciones del Ministerio de Cultura por la dedicación y el trabajo realizado en todo el proceso, tanto técnico como administrativo. Manifestarle al gobierno italiano que esta cooperación es un aporte significativo al desarrollo cultural de nuestro país, contribuyendo y asegurándole a la población oportunidades concretas, eficaces y asequibles para disfrutar de la cultura, poniendo especial atención en las personas con discapacidad y en las personas mayores. No omito manifestar que reafirmamos nuestro compromiso en buscar e implementar los mecanismos adecuados que nos permitan garantizar el ejercicio y disfrute del pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Tal y como lo expresa nuestra legislación, Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Estado garantizará la eliminación de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, asegurando los ajustes razonables y fomentando la implementación del diseño universal de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como las entidades de carácter privado. Y les aseguro que estamos aquí para que este texto sea plenamente real para todos y cada uno de los salvadoreños, cumpliendo así el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele. Decirle al señor embajador, agradecidos estamos con esta cooperación, le abrirán aún más grande las puertas a muchos salvadoreños que ahorita se veían con dificultad para accesar a nuestros espacios, y de todo corazón, a nombre del gobierno, a nombre del Ministerio de Cultura, les damos las gracias. Feliz noche. Hace un par de meses o semanas estábamos en la residencia del embajador cuando nos estaba entregando las 9 piezas que mencionaba el ministro de Cultura, piezas arqueológicas que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que, gracias a la intervención del gobierno italiano, las hemos recuperado. Y darle gracias también por este proyecto. Son casi $4 millones que se van a invertir en una actividad o un conjunto de actividades que yo estaba leyendo el título del proyecto y dice fortalecimiento del ejercicio de los derechos culturales a través de la promoción del desarrollo social inclusivo. O sea, si esa conceptualización del proyecto la logramos llevar a cabo, hemos cumplido una tarea histórica. Primero, porque se trata del ejercicio de derechos, es decir, eso implica que tenemos derechos y que no los hemos podido ejercer. Entonces ahora se nos habilita la posibilidad de ejercerlos y además de llevar el desarrollo social inclusivo a través de la cultura. Generalmente la cultura, como lo decía Sueci, ha sido la cenicienta de todos los presupuestos nacionales, carente de los recursos necesarios para desarrollar lo que es una de las líneas fundamentales de cualquier sociedad, de cualquier pueblo en cualquier época. Un pueblo sin identidad cultural no existe. Y la identidad cultural nuestra ha estado sometida a muchos vaivenes y en las últimas décadas casi perdida. O sea, no había identidad del salvadoreño. Y lo pude constatar en muchas circunstancias, en diversos lugares en los que me ha tocado trabajar, cuando, sobre todo en Estados Unidos, se le preguntaba a un salvadoreño si era salvadoreño y decía que era mexicano o que era colombiano, porque nos daba pena saber que éramos ciudadanos del país más violento y peligroso del mundo.
de ese país que The Guardian había calificado en una primera plana en agosto del 2015 como la capital mundial del homicidio. Entonces, nuestra identidad estaba realmente secuestrada por la violencia, por el crimen organizado, por las pandillas. Y hubo que hacer esa labor titánica con ese coraje y con ese talante de estadista de nuestro presidente Bukele para declararle la guerra a las pandillas en marzo de 2022 y en menos de 3 años tener casi ganada esa guerra. Ahora, venir a tratar de reconstruir esa identidad nacional con proyectos como el que generosamente el pueblo y el gobierno italiano nos están colaborando, va a ser cerrar el círculo virtuoso mediante el cual los salvadoreños vamos a sentir lo que decía un conferencista internacional la semana pasada, que tuvimos la conferencia internacional sobre Estado y democracia, que es la dignidad que los salvadoreños hemos recuperado. Porque haciendo una revisión en la escala axiológica de valores, por supuesto el valor de la vida es lo más importante, y es lo que estaba en riesgo diario en este país cuando, como decía Susi, se asesinaban 20, 25 personas cada día. 2 dígitos era el promedio de asesinatos diarios en los años anteriores. Entonces la dignidad que ahora hemos recuperado, el orgullo que ahora sentimos, ahora hasta de otras nacionalidades que quieren ser salvadoreños, y donde llegamos y decimos que somos salvadoreños, inmediatamente dicen Bukele. Es decir, ya es un fenómeno que trascendió nuestras fronteras nacionales. Y el bukelismo se conoce por múltiples aristas, básicamente por los éxitos en seguridad, por la audacia en medidas que también en su época, en su momento fueron criticadas, cuando en el mes de septiembre la asamblea que preside Sueci en 2021 aprobó el Bitcoin mediante una ley que lo reconoció como una moneda de curso legal. Las críticas fueron inmediatas y los organismos multilaterales no solo nos criticaron, sino que nos bajaron la calificación por el riesgo país. El año pasado, que ya los Estados Unidos lo reconoció como un ETC, inmediatamente el Bitcoin ha cambiado de perfil y nosotros no nos quedamos ahí. Fueron otras medidas audaces, la ley de los activos digitales, la factura electrónica, la firma electrónica y toda una serie de una arquitectura jurídica que va posicionando al país en la vanguardia de esta 4ª revolución industrial. Estamos de lleno en la era digital y nuestra economía marcha en ese sentido. Y por otra parte, preparando nuestra generación, como prometió el presidente cuando estábamos en campaña, que visitábamos bares gremiales en 2018, y les decía, en mi gobierno los salvadoreños vamos a trabajar para ser funcionales en esa 4ª revolución industrial que acababa de anunciar Klaus Schwab en Davos. Y lo hicimos, estamos ahora educando, alfabetizando a nuestros alumnos con el programa de Google Classroom. Y todos los estudiantes, docentes del sistema público tienen un dispositivo electrónico, una tablet o una laptop. Ese es el Salvador en el que estamos ahora. Y ese es el Salvador que se proyecta con unas credenciales impecables sobre la dirección de su gobierno para buscar, lograr y alcanzar el beneficio y el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo. Y ya no es una cosa de estudios académicos, simplemente basta subirse a un autobús y ver las caras de las personas y ver que sacan el celular y no tienen miedo de que se lo quiten. Es decir, esas caras de angustia y de tristeza con las que las personas se transportaban porque no sabían si al regresar a su colonia iban a encontrar un vecino asesinado, un pariente desaparecido, una hija violada. Eso ha desaparecido y ahora vemos las caras sonrientes. Pero hacía falta un componente que yo creo que se llena con este proyecto, porque es la parte cultural. Generalmente la cultura no produce bienes tangibles y es muy difícil medir los impactos culturales. Y generalmente los medimos por las obras de infraestructura, como es parte de este proyecto, la renovación, restauración, reconstrucción de edificios,
de zonas, de espacios, lo cual es bueno, pero sería insuficiente si no estuviese al servicio de la gente. ¿De qué nos serviría este teatro maravilloso donde solíamos venir en los años 70, cuando yo estaba en la universidad, a ver obras de teatro, y que después de los años 80 se volvió imposible venir a ver obras acá en este teatro? ¿Y de qué sirve también si siguiéramos con esa línea de que la cultura era para el servicio de algunas élites económicas, élites políticas, élites intelectuales, que podían tener acceso a estos espacios? La cultura tiene también que servir como un mecanismo de democratización y de llegar al pueblo. Por eso me preocupaba a mí hasta dónde pensaba yo este proyecto va a tener ese alcance, porque ser inclusivo implica ser inclusivo. Eso que decía el ministro, ¿verdad? Incorporar a ese sector de la población que tiene ciertas limitaciones o discapacidades y que tiene derecho también a disfrutar de la cultura. Pero me llenó de satisfacción y se me fue un poco esa preocupación cuando nos decían en la presentación que el impacto inmediato es de 270 y tantos mil beneficiarios de este proyecto. Eso es bastante para un primer paso, para una primera aproximación, pero sigue siendo insuficiente si queremos abarcar a toda la población. Sin embargo, quiero felicitar a los que diseñaron este proyecto, que tuvieron esa visión de permitir el ejercicio de derechos que tenemos y no los hemos ejercido por múltiples razones, pero que este proyecto nos lo va a permitir, por poder recuperar espacios públicos, estructuras artísticas y sobre todo poder darle a la población esa posibilidad de acceder. No podría terminar esto sin hacer referencia al proyecto de la Cinemateca. Siempre vi con mucha envidia varios países que tenían su cinemateca. México era una de las, de mi delicia los sábados ir a la Cineteca de la Ciudad de México. Y pensaba, aquí, ¿cuándo vamos a tener nuestra cineteca? Y qué mejor lugar que este Cine Libertad, que es muy emblemático para muchas de las páginas de nuestra historia cívica, porque está frente a la Plaza Libertad, que era nuestro centro político durante todo el siglo, desde que se construyó en 1911 para celebrar el centenario del primer grito de independencia. Siempre fue el lugar donde nos congregamos, y tener ahí una cineteca va a ser realmente una simbología de libertad y de ansias de transmitir a las generaciones que vienen detrás de nosotros todo ese bagaje cultural que se ha acumulado en las producciones limitadas, por cierto, en la industria del cine que tenemos, pero que ahora está floreciendo. Hay muchos proyectos de muchos salvadoreños que están tratando de hacer cine, de buscar ese instrumento de comunicación, de transmisión de cultura poderosísimo como es el cine. Así que muchas gracias por esa oportunidad, y solo me quedaría una petición para el embajador y para la cooperación italiana, y que ojalá no muy lejos, lo más pronto posible, pudiéramos también inaugurar una pinacoteca, porque tenemos acá mucha producción pictórica, y fue un proyecto que nunca lo pudimos lograr. Se iba a hacer en una zona del Escalón, una casa muy linda, muy grande, que se llamaba Ismania, que se cayó, el tiempo se la comió, y que hicimos lo posible para que la familia propietaria la diera en pago por una cuestión sucesoral de impuestos que había, y había un embajador muy amigo en esa época que nos dijo que si la adquiría el Estado, estoy hablando de hace 20 años, se podría hacer ahí la Pinacoteca Nacional. Creo que esa es otra de las tareas pendientes que tenemos en la promoción de la cultura. Pero bueno, como decía, vamos paso a paso. Este día estamos aquí para agradecer a la cooperación, al gobierno italiano, a su pueblo, para felicitar a los funcionarios, a la anterior ministra de Cultura, a Sueci, al actual ministro de Cultura, a Carla, que es la gestora de todos estos proyectos de cooperación internacional, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.